Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de las personas que reaccionan de una forma desmedida ante un comentario que perciben como hostil y que quizás ese mismo comentario no hubiese sido una ofensa para otras personas, o quizás ese mismo comentario podría haber sido una ofensa hacia algunas personas, pero esas personas rápidamente lo hubiesen olvidado, sin darle mayor importancia. Pero a veces sucede que nosotros nos quedamos enrocados ante una discusión y somos incapaces de salir de ahí. ¿Y por qué sucede eso? A veces te lo puedes preguntar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me quedo enrocado? Pero muchas veces ni siquiera llegamos ahí, ni siquiera nos lo preguntamos, porque intentamos justificar nuestra postura emocional, nuestra postura de niño herido, porque muchos de nosotros somos niños heridos y cuando nos hablan de cierta manera, muchas veces revivimos las heridas de la infancia. Como he dicho en otras ocasiones, muchos de nosotros, portamos una coraza emocional que nos pusimos cuando éramos pequeños para insensibilizarnos frente a las palabras de nuestros padres, porque eran demasiado dañinas, porque eran demasiado repetitivas, y uno se queda saturado, no puede más. Entonces, te colocas una coraza emocional, te vuelves insensible hacia esas palabras y no procesas la emoción, el contenido de las palabras, simplemente reaccionas ante esas palabras. Lo peor de todo es que esa coraza no solo la usas frente a los padres que te dañaron, sino que también la usas frente al resto de la sociedad, de manera que te vuelves muy reactivo frente a ciertos comentarios, sintiéndote como un niño herido, como un niño que se queda ahí arrinconado, que se victimiza, que se siente mal, que se siente dañado. Y esto es así simplemente porque es la forma en la que tú viviste cualquier tipo de agresión. Pero en ocasiones no tan solo se trata de agresiones, sino que en otros momentos hay personas que les gusta opinar muy a la ligera acerca de nuestras propias actitudes. Y cuando alguien opina muy a la ligera, uno también puede sentirse herido, puede sentirse de esta manera. Y yo lo que te recomiendo aquí es que no aceptes las opiniones de según qué personas. Has de analizar a esa persona, has de analizarla y determinar si predica con el ejemplo, porque a lo mejor es una persona que intenta dar ejemplo y sin embargo en su actitud se ve que no se corresponde lo que dice con lo que hace. Entonces, como digo, es importante cuando estás frente a una persona de este tipo que simplemente quiere llevar la razón e insiste, 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 insiste con lo mismo, es una persona estúpida por lo general. Porque una persona que no sea un familiar, sino que a lo mejor sea una persona externa a la familia, no tiene por qué insistir tanto con lo mismo. Simplemente lo dice. Y si te sirve, pues muy bien. Si no te sirve, pues queda dicho.
Entonces, como digo, es importante analizar de qué tipo de personas te dejas aconsejar. Porque si eres una persona herida, has de tener en cuenta que la otra persona, cuando te dice esto lo has hecho mal porque lo tendrías que haber hecho de esta otra manera, porque esto no es como se han de hacer las cosas, y tú le haces caso, sin darte cuenta estás agachando la cabeza frente a la otra persona, porque cuando tomas en consideración lo que te dice una persona cuya opinión es cuestionable, entonces le estás otorgando a esa persona el poder de juzgarte, el poder de determinar si lo que haces es correcto o no. Y sin darte cuenta, como fuiste herido en la infancia, estás cayendo en una situación de baja energía, estás cayendo en la sumisión y realmente te sientes como el niño que es regañado por la madre o el padre, y frente a esta situación, pues quizás puedes acabar de agachar la cabeza y sentirte como un niño que ha sido reprendido por el padre o la madre. Pero en muchos otros casos puede suceder que tú acumules una rabia y una frustración hacia esa persona por el hecho de reprenderte una y otra vez, de querer llevar la razón, de querer cambiarte, porque sí. Y entonces uno puede quedar enrocado en esa sensación de rabia, frustración y odio. No has de caer en ese pozo. Una cosa es que valores quién te da una opinión, porque esa opinión puede ser constructiva. Pero otra cosa es que tú caigas en ese viejo patrón, en el patrón del hijo dañado, del hijo que se ha quedado ahí reprimido, acobardado, sumiso. Porque de todas maneras, aunque tú respondas mal y tú le digas, oye, a mí no me tienes que decir esto, tú ya diste tu opinión y ya está, no hace falta seguir por ahí, y lo puedes decir bien. Pero mientras lo dices, incluso cuando lo dices, empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Será correcto esto que le he dicho a la otra persona? ¿No me habré pasado de largo? ¿Y si el resto de las personas que están aquí alrededor me están juzgando y están diciendo, oh, sí que ha sido excesivo, no debería de haber contestado de esta manera? Y a lo mejor tampoco fuiste tan allá. A lo mejor hiciste lo correcto. A lo mejor simplemente pusiste el límite. Otra cuestión diferente es que cuando uno pone límites a otra persona siendo una persona sumisa, en muchas ocasiones no saltamos cuando debemos saltar. No ponemos el límite cuando nos están empezando a molestar. Es importante que seas capaz de poner el límite justo cuando toca. No esperes a que la rabia, el odio y la frustración se apoderen de ti, porque si esperas a ese momento, entonces tu reacción va a ser desproporcionada y vas a quedar mal. Pero ¿qué te impide poner el límite justo cuando toca, en lugar de llevarte a una situación de estrés, a una situación en la que te sientes sobrepasado? Pues bien, todo esto tiene que ver con la falta de coraje. Con toda seguridad, cuando eras un niño pequeño, te machacaron, te hicieron mucho daño
y no pudiste hacer nada para solucionar esa situación, ya que dependías de tus padres para el sustento. Entonces aprendiste a apagar ese coraje y necesitas volver a aprenderlo. No busques en las religiones del sistema que tan solo promueven el buenismo y la sumisión, porque si buscas en religiones como el budismo, la nueva era y otras, entonces tan solo te van a decir: sé bueno, agacha la cabeza, la culpa es tuya. Lo que has de hacer es buscar el equilibrio y no poner al bien por encima del mal, ni al mal por encima del bien. Estos aspectos juegan un papel crucial en cada momento. A veces puedes mostrar más un aspecto y otras veces necesitarás mostrar su contraparte. Pero en cualquier caso, si tú eres capaz de permanecer en equilibrio, en el momento en que sientas la agresión, serás capaz de poner el límite y la cosa no irá a más. Porque si tu coraje está apagado, si tu lado oscuro está apagado, entonces estarás en el lado del buenismo y la sumisión. Y como he dicho en muchas ocasiones, necesitarás cargar y recargar mucha rabia y ansiedad para llevarte al otro extremo. Y te llevarás al otro extremo pasando por el término medio, porque como has acumulado tanta rabia y frustración para sobrepasar ese umbral, entonces tu respuesta siempre será desproporcionada, porque estarás aguantando y aguantando mientras que soportas la humillación o el daño de otras personas. En mi canal tengo varios ejercicios donde te enseño cómo potenciar ese aspecto, el lado oscuro. Y no se trata de ser mala persona, se trata de que esté presente en ti, que esté siempre en equilibrio, para que puedas mostrar un pequeño movimiento hacia ese lado oscuro que te sirva para poner el límite. Y de esa manera te evitarás pasar de la sumisión a la acción de forma desmedida. También es importante remarcar que ese estado de enrocamiento en el que te encuentras cada vez que alguien te reprende, cada vez que alguien dice algo de ti que no te gusta, se debe a que cuando eras pequeño y tu madre o tu padre te reprendió con dureza, de forma desmedida, tú no podías gritar, no podías pedir respeto, porque a lo mejor esa madre o ese padre no te permitía el hecho de rebatir. ¿Y qué sucedía? Pues que para ti la única forma posible de mostrar ese enojo fue poniendo cara de rabia, cara de amargado, como mostrándole a la madre o el padre que se había pasado de la raya. Entonces, para ti, el silencio, esa cara que muestra la rabia y la frustración, era la manera de intentar transmitir a la madre o el padre cómo te sentías. Y con toda seguridad eso no sirvió de mucho, porque tu madre o tu padre pues no prestaban atención a que tú pues pusieras mala cara o que guardases silencio, y te acostumbraste a actuar de esta manera. Te acostumbraste a guardar silencio, a poner mala cara, a sentir rabia y frustración reprimidas. Entonces, cuando se da una situación de este tipo,
con otras personas, simplemente vuelves a repetir ese patrón. Y con toda seguridad a la otra persona no le importa. O la otra persona quizás ni siquiera se está dando cuenta de que tú estás haciendo rabietas por dentro, que te sientes como un niño pequeño herido. Porque posiblemente la otra persona tampoco interpreta o entiende que aquello que dijo o hizo era tan dañino. Posiblemente tú crees que entre tú y la otra persona hay una situación muy tensa, pero quizás eso tan solo está en tu mente, porque estás repitiendo ese patrón y la otra persona es ajena a tu patrón. Luego, no interpretes que la otra persona está entendiendo cómo te sientes. A lo mejor para la otra persona no fue tan importante, solo que tú te sientes de esta manera porque cuando eras un niño viviste esas situaciones que te generaron muchísima tensión en tu interior. Y esa tensión te recordó a ese patrón que reproducías cada vez que te sentías tenso, el patrón de reprimirte, el patrón de sentirte herido y de mostrar una cara de desagrado. Entonces, esa tensión activa ese patrón y tú te sientes de esa manera. Es importante aliviar la tensión en el pecho para poder observar de una manera más lúcida lo que está sucediendo. Pero en cualquier caso, lo que has de hacer es intentar darte cuenta de que la otra persona quizás es ajena a todo esto. Y no se trata de que tú intentes arreglar las cosas con rapidez, porque siendo que posiblemente eres una persona sumisa, en el momento de intentar arreglar las cosas rápido, entonces te sientes desprotegido, fuera de tu coraza, y ello te hace sentir sumiso, te hace sentir débil, a merced de la otra persona. Es mejor que tú intentes captar la emoción y la sensación del momento, observar lo que está sucediendo, observar a la otra persona, observarte a ti mismo. Y en base a esa observación tranquila y calmada, manteniendo el silencio, manteniendo la situación que se está dando en ese momento, pero estando más calmado, entonces podrás determinar cuál es la circunstancia real del momento. Tú puedes elevar la energía de tu lado oscuro para sentir que estás a la altura de la situación, pero no porque haya una situación tensa, sino porque se trata de que tú, cuando vuelvas a interactuar con esa persona, lo hagas de igual a igual. La persona sumisa, de forma habitual, lo que hace es rebajarse cada vez que rompe la lanza, cada vez que la relación se reanuda. Y no has de reanudar esa relación en base a la sumisión, sino en base al equilibrio. Hasta aquí con este vídeo. Espero que os sirva para manejar este tipo de situaciones tan complejas. En este caso, no os diré que os suscribáis a mi canal de Telegram, ya que lo he eliminado, al igual que eliminé el chat en su día. Y esto es debido a que realizo un trabajo muy intenso, que además es altruista y gratuito. Pero sin embargo, veo que mi contenido pasa sin pena ni gloria. Nadie agradece. Hay muchas personas suscritas al canal, o las había, pero
no había ningún tipo de agradecimiento, ninguna muestra de calor. Y cuando uno se siente que está hablando contra una pared fría e indiferente, pues ve que no tiene sentido seguir con todo ello, molestándose en realizar explicaciones extensas, en traer información de interés, de actualidad. Y sin nada más que decir, os pediría que compartáis este vídeo con otras personas, que le deis me gusta si os ha servido y que comentéis si os apetece. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.